que podemos hacer trabajo sobre esto. Identidades para la suma o diferencia de ángulos. Si bien la semana pasada estuvimos trabajando identidades, 11 identidades fundamentales, 3 identidades trigonométricas, pitagóricas y 8 identidades recíprocas, y llenamos una tablita con esos valores, ¿sí? La intención el día de hoy es avanzar y poder obtener más valores para ángulos sin la necesidad de hacer uso de la calculadora, aunque obvio podríamos hacer uso de ella, ¿sí? Permítame ir a busco dónde estás, calculadora, documentos, sí, por acá. Estoy lejos, perdón, voy a buscar mi calculadora, ¿dónde estás? Accesos, calculadoras, listo. Esta calculadora es similar a las calculadoras Casio, las de botones naranjas, bonita, pero pues tiene las funcionalidades de la de botones, ¿qué? De la de botones rojos, ¿sí? Entonces vamos a ver si se deja más grande. Uy, no. Uy, sí, yo no sabía que esto se podía acá. Listo, pero un momentico que hasta ahorita me doy cuenta de esa. Oh, qué chévere. Listo, perfecto. Listo. Entonces, vamos a mirar entonces identidades para la suma o diferencia de ángulos. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué bueno lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si bien las 11 identidades anteriores era fácil aprenderlas con los triángulos trigonométricos, ahorita retomaremos de esas identidades, ¿sí? Y vamos a trabajar con otras identidades adicionales. Entonces, primero para la suma o diferencia, entonces yo les voy a plantear acá seno de x más y, seno de x menos y, coseno de x más y coseno de x menos y. Estas identidades, si bien no se tiene su demostración geométrica, ¿sí? Quiero que, pues, hubiese sido bueno que este curso se hubiese tomado, esta parte del curso se hubiese tomado antes de haber llegado a cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo multivariado o ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, porque toda la parte de identidades trigonométricas les ayuda en gran manera a solventar estos cursos, ¿sí? Entonces, pues para estas identidades, la metodología que le planteo yo, o estas nuevas, es pues un poquito más memorística, pero por eso trato de ser, o quiero ser, un poquito enfático en el modo de cómo mantenerlas, preservarlas en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en este caso yo planteo que hagamos seno, coseno, coseno, seno, seno, coseno, 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 seno. Por ahora las estoy presentando, ¿sí? Permítame un instante, ya las voy a escribir, coseno, coseno, seno y seno, coseno, 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 seno y seno. Entonces, si nos damos cuenta, en este caso ya hay una gran distinción entre las identidades para ángulos de senos y las de cosenos, ¿sí? Y es su forma de presentar. Están distanciadas, están diferenciadas, ¿sí? Aquí es seno, coseno, coseno, seno, seno, coseno, coseno, seno, coseno, coseno, seno, seno. La diferencia entre senos y cosenos, ¿sí? Primer partecita. Voy a mirar un momentico que no vaya a haber nadie por ahí perdido todavía que no le haya dado acceso. Todos estamos adentro. Listo. Entonces, bajo ese parámetro, primer característica que tenemos que tener clara, seno, coseno, coseno, seno. Pare de contar. Ahora, ¿y de qué ángulo? Porque como les comentaba en la clase anterior, ¿de qué ángulo vamos a hacer referencia? Entonces yo les planteo del primer ángulo, del segundo ángulo, del primer ángulo, sí, y del segundo ángulo. Del primero, del segundo, 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 del primero y del segundo. Entonces, démonos cuenta que ya hay una distinción. Primera distinción, que para senos es seno, coseno, coseno, seno, intercalados. Para cosenos, coseno, coseno, seno, seno. Dos iguales, dos diferentes. Pero para los dos,
digamos que hay una igualdad y es primero, segundo, 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 primero, segundo. Preguntica, ¿ustedes ven ese punterito del lápiz que se está moviendo en la última hilera? No, señor. No, profe, qué pena. Ah, listo, no, pero pues en últimas, pero sí se entiende que estamos hablando con respecto a primer ángulo, ángulo, segundo ángulo, primer ángulo, segundo ángulo y así sucesivamente. Entonces, ahora, esas son las primeras diferencias o las diferencias más diferencias e igualdades relevantes, y ahora una diferencia que me va a distinguir a senos y cosenos, que cuando seno sea positivo, me va a quedar positivo, cuando seno sea negativo, me va a quedar negativo. Y en el caso de cosenos, ¿sí? En el caso de cosenos, vamos a ver pendiente que cuando senos sean positivos, en este caso positivos, aquí va a cambiar a negativo. Y que cuando aquí sea negativo, aquí va a cambiar a positivo. En últimas, ¿qué tendremos que tener clave? Primero, seno, coseno, coseno, seno, seno, coseno, coseno, seno, coseno, coseno, seno, seno. La diferencia entre senos y cosenos. El orden de los ángulos, primero, segundo, sigue siendo el mismo orden para los dos, pero en el caso de los signos, para senos es el mismo signo, para cosenos, signo diferente. Hasta ahí, ¿vamos bien? Señor. Listo, entonces si vamos bien, vamos a la siguiente preguntita. Eso sería para seno, para coseno. Vamos a mirar qué sería o cuál sería la propuesta si tuviéramos que hallar tangente. Si tuviéramos que hallar tangente, de X más Y, por ejemplo. Profe, qué Propuesta, pena. señora. ¿La puedes devolver un poquito y le tomo una foto rápido? Sí, Ya. No, qué ahí pena, es está. que la habías bajado. No, pero no mucho, ¿listo? Sí, señor. Sí, de todas formas este videito les va a quedar ahí clavecita para que cuando quieran verlo les va a quedar también para verlo, pues no hay ningún problema. Pero pues con foticos ya saben más o menos cómo guías. Tangente, propuesta para tangente. ¿Alguien me puede dar una propuesta para tangente? Propuestas para tangente. ¿Qué podríamos hacer con tangente? Alguien que me diga, sabemos que tangente es, Pues tangente es seno sobre coseno, ¿no? ya que sabemos, sí señor, ya que sabemos que tangente es seno sobre coseno, entonces podríamos decir seno de X más Y sobre coseno de X más Y. Y en ese sentido, tendríamos entonces que plantear seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, coseno del segundo, sobre coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Y aquí es donde viene lo tenga cuidado, ¿sí? Lo tenga cuidado, ya que hemos usado las dos identidades, la primera para seno y la primera para coseno, pero para tangente, adicional a eso, sería engorroso el poder plantear esta identidad así como la tenemos, ¿sí? Esa identidad así como la tenemos. Por ello, una propuesta que se le hace al estudiante es el poder modificarla para que no quede tan engorrosa esta identidad, ¿sí? Perdón, voy a tratar de copiar todo el pedacito que necesito, ese no lo necesito, pero ya lo quito. Control C, P, y vámonos para acá. Voy a llevarme esto, y ya ahorita, perdón, lo bajo acá, igualito como está, y le voy a llevarme esta misma expresión, pero de esa expresión voy a hacer lo siguiente. Es compleja en términos de que necesitaríamos, ¿sí? Calcular seno, coseno de cada una de ellas, ¿sí? De cada una de ellas. Y entonces por ello hay una propuesta que les haríamos a ustedes y sería, bueno, y si hacemos de pronto, modificamos para que esta expresión no quede tan compleja. Y una forma de modificarlo sería lo siguiente, expresarlo, dividirlo
entre algo que me permitiera simplificar esta expresión. Yo le voy a plantear que vamos a dividir arriba y abajo entre la misma expresión, arriba y abajo entre la misma expresión, y la expresión es coseno, qué pena, coseno de x, coseno de y, coseno de x, coseno de y, coseno de x, coseno de y, coseno de x, coseno de y. De forma tal que al dividir cada uno de los términos entre esas expresiones, coseno de x, coseno de y, pueda suceder algo. ¿Qué puede suceder ahí? ¿Alguien me puede identificar algo que pueda suceder? ¿Algún hallazgo? Que la parte de abajo se podría como cancelar de coseno. Simplificar. Este coseno de y con este coseno de y se pueden simplificar. ¿Algo más? Coseno de X Lo con mismo. coseno de X. Coseno de x con coseno de x. Vamos escribiendo. ¿Qué sería seno de x sobre coseno de x? Tangente de X. Tangente de x. Muy bien. Más. ¿Qué sería seno de y sobre coseno de y? Tangente de Y. Tangente de y. ¿Algo más que se pueda simplificar? Coseno de X con coseno de Y. Coseno de x con coseno de y de la primera expresión en el denominador con coseno de x, coseno de y. Por tanto, aquí me quedaría un Menos tangente de X. Un 0. 1. un 1, sí señora, menos Tangente de tangente de x por tangente de tangente Y. de y. Y entonces, de cierta forma, en vez de calcular seno de x, coseno de x, coseno de y, seno de y empezar a hacer todas estas operaciones que teníamos acá, que serían, calcule 1, 2, 3, 4 valores, y esos 4 valores reemplazarlos arriba y abajo, aquí ya solo tendríamos que reemplazar tangente de x y tangente de y. Sería un poquito más simple la expresión. Por eso, en este caso, tangente de x más y, la propuesta es que lo utilicemos como tangente de x más tangente de y sobre 1 menos tangente de x por tangente de y. Esta sería la identidad a trabajar. La pregunta sería, ¿y qué sería tangente de x menos y? ¿Podría hacerlo su merced igualito? A ver qué les da. Y me cuentan qué les quedaría tangente de x menos y. Tangente de x menos y. Haciendo el mismo razonamiento. Voy a dejárselo para que lo vea. Apenas. ¿Qué sería tangente de x menos y? Voy a dejarle una gotita más chiquitico ahí, para que se vea todo. ¿Qué sería hacer tangente de x menos y? Tangente de x menos y, aquí. Ayúdenme a sacarlo mientras algunos copian, algunos se adelantan, algunos se ubican. ¿Cómo sería sacar tangente de x menos y? Ayúdenme a calcularlo. ¿Con qué empezaríamos? Como para ir ayudándole a los que estamos embolatados. Quedaría tangente de X menos tangente de Y. ¿Es igual? Eh, es igual a tangente de X menos tangente de Y. Uy, de una vez, sí, este man ya se la sabe. Tangente de x menos tangente de y. 1 más 1 más. tangente de X por tangente de Y. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? ¿San Google? No, seno de X menos seno de X por coseno de Y menos coseno de X por seno de Y sobre todo eso sobre coseno de X por coseno En de Y y efecto, sí, así. señor. Tendríamos que hacer otra vez seno de x menos y. Y aquí coseno de x menos y. Pero en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Expresar esto como seno de x coseno de y menos seno de y. Bueno,
Seno, coseno, seno de... ¿Cómo fue que lo dije? No era con coseno. Para dejarlos igual los ordenados como les planteé. Coseno de X, seno de Y. Y en la parte de abajo, qué pena, coseno de X, coseno de Y, más seno de X, seno de Y. Y entonces la expresión es muy similar y dividiríamos entre lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo único que cambiaría serían los signos, ya que en la parte de arriba ya aparece una resta y en la parte de abajo una suma. Entonces, la expresión al haber dividido, posterior a ello, entre coseno de X, coseno de Y, coseno de X, coseno de Y, sobre coseno de X, coseno de Y, coseno de X, coseno de Y, en efecto, se simplificarían coseno de Y con coseno de Y y me quedaría seno de X sobre coseno de X, tangente de X. Menos, porque hay un menos, y se cancelarían coseno de X y quedaría seno de Y sobre coseno de Y, tangente de Y. Se simplificaría coseno de X, coseno de Y con coseno de X, coseno de Y que están multiplicando arriba y abajo. Y entonces me quedaría un 1. Acá no se simplificaría, pero seno de X sobre coseno de X se simplifican en un tangente de X, se reducen. Y seno de Y, coseno de Y se reduce a un tangente de Y. Por tanto, estas dos identidades, la de suma y la de diferencia para tangente, la única diferencia es el signo. Si es suma, arriba suma y abajo resta. Si es resta, arriba resta y abajo suma. Y pare de contar. Igual arriba, cambia abajo y sale. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, si así vamos bien, entonces, ¿para qué nos sirven estas identidades? Para calcular nuevos valores. Por ejemplo, si yo tuviera que hallar seno de 15 grados, el 15 se puede obtener como la suma o diferencia de dos ángulos que conozcamos. Sí, digamos 45 y 30. ¿Sumados o restados? 45 menos 30. Listo, entonces podríamos escribir como seno de 45 grados menos 30 grados. Y entonces vamos a plantear esa resta, perdón, voy a dejar un poquito más amplio para que quede listo. Esa resta la vamos a plantear. Yo me acuerdo que seno de la diferencia es seno del primero de 45, coseno del segundo, 30, menos porque se mantiene el signo, coseno del primero, 45, seno del segundo, 30. Y en este caso voy a basarme en los triángulos que tengo. Entonces, 45 y 30 son en el primer cuadrante, ¿sí? Son los dos en el primer cuadrante. Aquí está el triángulo, siempre con base en el eje X, siempre con base en el eje X, pero necesitaría un triángulo que tuviera un ángulo de referencia, en este caso, este ángulo de referencia de 30 grados, y también necesitaría un triángulo que tenga como referencia un ángulo de 45 grados. Cuando era 30 grados, ¿cuál era el cateto opuesto? El cateto opuesto al ángulo de 30 grados, ¿cuánto era? 1, 1, muy bien. ¿Y la hipotenusa? 2, 2. ¿Y el cateto adyacente? raíz de 3. Raíz de 3, muy bien. En el caso del 45, ¿cómo es que eran los valores? A mí se me olvidó esa vaina. Ay, chanfle. Los dos catetos 1 y la hipotenusa raíz de 2. Muy bien, gracias. En este caso, como están sobre el eje, los catetos adyacentes están sobre el eje X positivo, no hay problema, son positivos. Y el cateto, el cateto opuesto, como es paralelo al eje Y positivo, también son positivos. La hipotenusa siempre va a ser positiva, digamos que en este caso, para trabajar. Por ello, vamos a hallar aquí, seno de 45 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces vamos a escribir acá, cateto opuesto es 1 sobre hipotenusa 2. Entonces, que al racionalizar me queda raíz de 2 sobre 2. Coseno de 30 es 1 sobre 2. 1 sobre 2. Menos.
coseno de 45 es cateto adyacente 1 sobre 2, raíz de 2, que al racionalizar me queda raíz de 2 sobre 2 por el seno de 30 grados, seno de 30 grados, seno de 30 grados es, perdón, creo que había uno mal, coseno de 30 grados era raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2, sí, señor. Sí, señor, y aquí sí era un medio, porque es seno de 30 grados, es cateto opuesto 1 sobre 2. En este caso, si vamos a darnos cuenta, aquí nos da raíz de 6 menos raíz de 2 dividido en ambos lados entre 4, Pero como son denominadores iguales, pues raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4, que es el valor exacto para el ángulo de 15 grados. Se dirán, no, pues es más fácil sacarlo así con calculadora. Claro, es más fácil. Pero vamos a mirar la calculadora, entonces raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Entonces, préndete. Entonces aquí va raíz de 6 menos raíz de 2. Lo que me dé, yo voy a dejarlo igual. Y eso dividido entre 4. Entre 4, igual. 0,2588, si fuera el valor aproximado, entonces aquí sería un valor aproximado de 0,25, creo que 88. 88, me parece. 0,2588, sí. 19,045. Y ahora voy a calcular el seno de 15 grados. Seno de 15 grados. Y me da 0,2588, 19,045. O sea que me dio el mismo valor. ¿Cuál es más exacto? Este, porque tengo los valores exactos. Dice raíz de 6, raíz de 2 y 4. Esas partes decimales que me aparecen en la calculadora son valores cercanos, aproximados, pero no exactos. Exacto este valor. Ese es el valor exacto. Es para que su merced tenga en consideración que podemos presentar un valor exacto para esto, y creo que ustedes como ingenieros civiles, si bien, digámoslo, como ayudante de obra, podemos dejarlo como raíz, como el 0,2588, pero como ingeniero, su merced siempre como en algún momento encargado del presupuesto, su merced tendrá que dar cifras exactas, y entre más exacto mejor, pues qué mejor que este valor. ¿Sí? Otra forma de obtener 15, ¿alguien me podría describir seno de 15, ¿cómo se podría obtener de otra forma? De 15. El 15 se puede obtener de otra forma. 60 menos 45. 60 menos 45. Miren que 60 menos 45 también da 15. Y entonces, si yo hiciera el proceso muy similar, tendría que plantear seno de 60 por coseno de 45 menos coseno de 60 seno de 45. De esta forma tendría que otra vez, sabemos que 30 y 45 están sobre el mismo primer cuadrante, entonces voy a tener aquí en consideración, perdón, el chamboncito, que el triángulo está acá, que este es mi triángulo. Y como ese es mi triángulo de referencia, señor, tomo aquí 60, el triangulito ahora tomo aquí el de 45, ya me han dicho que el de 45 tenía los dos catetos 1 y 1, y aquí la raíz de 2. Pero en el caso de 60, ¿cuál es el cateto opuesto a 60? Raíz de 3. Raíz de 3. La hipotenusa 2. y el cateto adyacente, 1. 1. Y siguen siendo positivos porque están sobre el eje X positivo y sobre el eje Y positivo también. De esta forma, vamos a calcular seno de 60. Seno de 60 es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, raíz de 3 sobre 2, por coseno de 45, que es 1 sobre raíz de 2, o sea, al racionalizar raíz de 2 sobre 2, menos coseno de 60. Coseno de 60 es 1 sobre 2, por seno de 45, seno de 45 es 1 sobre raíz de 2, que al racionalizar me queda raíz de 2 sobre 2, que en últimas me termina generando el mismo raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. El mismo valor que hemos obtenido aquí. Raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4.
el mismo valor. Entonces sí, lo podemos obtener de diferentes formas. O sea que podríamos obtener algún otro valor igual, sí, sí. Desde que lo obtengamos como la suma o diferencia de valores conocidos, ¿sí? No todos se pueden, pero algunos sí, algunos que se puedan obtener, los trabajaremos. Por ejemplo, coseno. Coseno de 75. ¿Alguien me puede ayudar a hallar coseno de 75? ¿Con qué sumas o restas se podría hallar 75? 45 más 30. 45 más 30. Perfecto. Entonces, ayúdeme a calcularlo, a ver cómo le quedaría a su merced. ¿Cómo le quedaría calculando esos valores? 45 más 30. 45 más 30. Ayúdeme a calcularlo. Como cosenos, tendría que trabajar coseno de 45, coseno de 30. Cuando es positivo cambia a negativo. Y luego seno de 45 y seno de 30. Son ángulos positivos, por eso podríamos hallar acá, en el mismo cuadrante, primer cuadrante del triángulo con base en el eje X, y entonces necesitaríamos dos triángulos, el de 45 y el de 30. Bueno, mandémoslo por acá. 1, 1, raíz de 2, ya me habían dicho que 1, 2, raíz de 3, sabiendo que esto es un 45. Por tanto, el 75, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Me da menos, porque es una suma, me da menos. Seno de 45 es 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2. Y seno de 30 es opuesto sobre hipotenusa, 1/2. Por tanto, me quedó raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Uy, profe, ¿siempre da lo mismo? No necesariamente. No necesariamente. ¿Sí? Y si su merced va y calcula, coseno de 45, que ya sabemos en este valor, esto nos daba lo mismo, 0,2588, vamos a ver, coseno de 75, coseno de 75, vamos a ver, coseno de 75, igual a 0,258019,045, el valor lo teníamos. Entonces estamos igual. Y así se puede obtener, pues, el coseno, el seno, de suma o diferencia de ángulos, ¿sí? De suma o diferencia de ángulos. Propuesta para ustedes, ya ahorita les voy a dejar cuál es la propuesta. Entonces, para seno, para coseno o para tangente. Entonces, ya ahorita le dejo una propuesta. Luego vamos a ver identidad, una nueva identidad, pero identidad, voy a dejarle acá, identidades para ángulos dobles. Identidades para ángulos dobles. Entonces, identidades para ángulos dobles. Como su nombre lo indica, vamos a hablar del doble de un ángulo en especial. Entonces, en este caso, ¿sí? Unas nuevas identidades, si tenemos, por ejemplo, seno de 2x. Pregunta, ¿qué es 2x? X más X. Gracias, x más x. Por tanto, si tengo la identidad para la suma de dos ángulos, y la identidad para la suma de dos ángulos en seno, el seno del primer ángulo
coseno del segundo ángulo, más, porque es positivo de senos, seno del segundo ángulo, coseno del primer ángulo. Pero, ¿qué pasa en esta expresión y esta expresión? ¿Cómo son? Iguales. Son iguales, por tanto, una vez seno de x coseno de x más una vez seno de x coseno de x me da. 2 veces seno de x coseno de x. Perfecto, seno de x, coseno de x. No piense, algunos han tenido la osadía de decir, ah, no, es que eso se saca el 2 y el coseno pues se mete. No, no es que se mete. Mire, el argumento lo tenemos acá y es que 2x, el doble de un ángulo es el ángulo más el mismo ángulo y como tengo identidad para la suma de ángulos, pues hago seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero, pero como son iguales, pues una vez seno de x, coseno de x, más una vez seno de x, coseno de x, me da 2 veces seno de x, coseno de x. Pregunta, de los que han visto cálculo integral, ¿en algún momento tuvieron que ver con esta identidad? No. Uy, por Dios. Por Dios, ¿qué pasó? Luego le echamos al bulloso, no mentiras. Ah, ya. No le hagamos bullying. Esa identidad de ángulos dobles de 2 seno de x se utiliza en métodos, en sustituciones trigonométricas, en identidades trigonométricas, en integrales trigonométricas más bien, para que lo tenga en consideración. Entonces, esta identidad es muy trabajada en cálculo integral, que pesar que ustedes no tuvieron esa oportunidad de haber visto primero cálculo integral. Ahora, la siguiente es, perdón, coseno de 2 veces x. Y como lo habíamos presentado hace un momento, esto sería coseno de x más x. Y al hacer coseno de x más x, pues nos tocaría la identidad de ángulos dobles para la suma, me dice que es coseno del primero, coseno del segundo, menos, porque es cosenos, seno del segundo, del primero, y seno del segundo. Pero, ¿qué pasa? En este caso, coseno de x por coseno de x, ¿qué me da? Coseno cuadrado. Coseno cuadrado de x, menos seno por seno, Seno cuadrado. seno cuadrado. Y pregunta, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, ¿eso es igual a? 1. No, no. Gracias por cometer el error intencional. Recordemos que una cosa es la identidad pitagórica, la que me dice seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. O si lo quiero escribir al revés, coseno al cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo, eso sí es 1. Esto sí es 1, esa sí es la pitagórica. Ah, ¿Sí? Esa es la pitagórica, pero qué bien que lo hiciste intencionalmente, nos habíamos puesto de acuerdo para que tú cometieras ese error. Y es para eso, para que no vayamos a caer en el error cuando nombramos coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo, eso es igual a 2, coseno de 2 veces el ángulo. ¿Sí? Para que tengan cuidado. Y esta identidad es muy usada también. Como tal, la identidad no, pero sí sus derivados, los derivados de esa identidad. Entonces, yo le voy a compartir, a ver si se dejara, perdón, dejemos esta bien chiquitica por acá, para que recordemos que no es eso, por aquí, que no es. Listo. Entonces, si quiere acá escribirle que no es la misma cosa, que no son iguales. Que no son lo mismo. En este caso es pitagórica, primera pitagórica. Y esta es la identidad para ángulos dobles de coseno. Ahora, de esa identidad que tenemos nosotros ahí planteada, ¿sí? Yo le propongo que tenga en consideración lo siguiente. Esa identidad se puede ver de dos formas, ¿sí? La primera forma que le planteo yo que la veamos, ¿sí? Porque así como esta identidad para la suma, para el ángulo dobles de seno es muy utilizada cuando hablamos de identidades integrales trigonométricas,
esta también es usada, muy usada, esa que dice coseno de 2 veces el ángulo, siendo coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo. Esta identidad es muy trabajada, pero no así, no en su forma natural, sino en una modificación que se puede hacer con ella, y ya la voy a hacer, control CB, porque la voy a necesitar aquí también, dime que es la misma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, sustituir, cambiar, ¿sí? En este caso, esta expresión por una parte de la pitagórica, y en este caso, esta expresión por una parte de la pitagórica, de forma tal que coseno de 2 veces el ángulo sea igual. Coseno cuadrado del ángulo, si yo despejo la pitagórica, ¿cómo me quedaría coseno cuadrado del ángulo? 1 menos coseno cuadrado de x. 1 menos, no, lo mismo pero al 1 revés. menos seno cuadrado de x. Perfecto, seno cuadrado de x, lo mismo pero como dijo la señorita Reina de Belleza, lo mismo pero al revés. Y en este caso, teniendo coseno de 2 veces el ángulo, no vamos a cambiar coseno, sino que vamos a cambiar seno. Y seno cuadrado del ángulo es lo mismo que ¿qué? 1 menos coseno cuadrado. Perfecto, coseno cuadrado del ángulo. De esta forma, démonos cuenta que esta identidad que tenemos acá, esta identidad, se puede... Ay, miren, ¿esto qué es? ¿Puedo agruparlo? Como 1 1 menos 2 veces seno cuadrado del ángulo. menos 2 veces seno cuadrado del ángulo. Esta identidad se trabaja más. Ya ven, que tenga en consideración. Entonces, por eso para mí esta segunda identidad me parece muy relevante que la tenga en consideración. Y en este caso, coseno de 2 veces el ángulo, me queda coseno cuadrado del ángulo menos 1 más coseno cuadrado del ángulo, ya que menos por más me da menos, y menos por menos me da más, este más que está acá. Sí, ese más que está acá. Y entonces, coseno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo, ¿eso qué me da? 2 veces coseno cuadrado del ángulo. Coseno cuadrado del ángulo, menos 1. Y de esta forma, esta se consideraría, o consideraría yo, que es la tercera identidad de ángulos dobles importante a tener en consideración cuando uno toma un curso de cálculo integral, cálculo multivariado o vectorial y ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, ¿sí? Entonces, la primera sería esta, la segunda sería la de aquí abajito, esta segunda, y la tercera, pues la que les estoy mostrando allá. Esas son las 3 identidades más importantes cuando utilizamos sustituciones trigonométricas, identidades trigonométricas, para las integrales o los métodos de integración por trigonométricas, sustituciones o integrales trigonométricas como tal, ¿sí? Entonces, para que tenga en consideración, ¿que se pueden calcular ángulos? Sí, se pueden calcular ángulos, ¿sí? ¿Qué le voy a proponer en el día de hoy para que no sea extensa la explicación del día de hoy? Le voy a proponer que si entendió, trabaje los siguientes ejercicios. Taller. El tallercito comienza de la siguiente forma. Seno de x más 90 grados, coseno de x más 90 grados, seno de x menos 90 grados, coseno de x menos 90 grados, seno de x más 180 grados, seno de x menos 180 grados, falta coseno de x más 180 grados y coseno de x menos 180 grados. Estos son los ejercicios que le propongo. Faltaría tangente.
Con tangente también se puede hacer, sería bueno. Tangente de x más 90. Tangente de x menos 90. Tangente de x más 180. Y tangente de x menos 180. Estos serían los ejercicios que le plantearía yo. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12 ejercicios que se pueden utilizar con las identidades de suma de ángulos, suma o diferencia de ángulos. Esto me da un valor, ¿sí? No un valor numérico, sino un resultado. Voy a irme. ¿Alguna de esas? ¿Alguien me puede indicar alguna de esas que quisiera que hiciera? Tangente de x más 180. ¿Cuál? Tangente de x más... Una tangente, sí. Tangente de x más 180, listo. Yo voy a hacer acá tangente de x más 180. Entonces, se supone que tangente, la suma es tangente de x más tangente de 180 sobre 1 menos tangente de x por tangente de 180. En este caso, vamos a mirar, yo me acuerdo que la función de tangente por la grafiquita era así. Chun, chun, chun y chun. De forma tal que aquí hay una asíntota, por aquí hay otra asíntota, y aquí está el 180 grados. Por eso vamos a ver qué me queda. Tangente de x. Tangente de 180, ¿cuánto es? 0, querido profesor. Bueno, gracias. Y 1 menos tangente de x por tangente de 180, ¿qué es? 0, profesor. Listo. Entonces, de esta forma me queda tangente de x sobre, aquí es una x, 1 menos tangente de x por 0 me da 0. Por tanto, me queda tangente de x. Entonces, mire que todo me queda en términos de seno, coseno o tangentes de x. ¿Sí? Y la idea es ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Y ese sería el trabajo de ahorita. Ese sería el ejercicio de trabajar ahorita. Yo se lo voy a dejar habilitado el link como taller ángulo, suma o diferencia de ángulos, ¿sí? Y en ese taller, sumarse en el transcurso del día de hoy, va a subir esos ejercicios. Bueno, entonces, sin ser más, muchachos, vamos a dejar hasta ahí para que su merced tenga la oportunidad de hacer sus ejercicios. Aquí está. Sí, ahí está. Ahí está. Entonces, ese es el taller. Muchachos, feliz día. ¿Ya le tomaste foto? Sí, profesor. Profe, no, espérate. ¿Lo Ya le enviamos tomo hoy hasta qué hora, profe? hoy hasta que deje de ser hoy. Ah, listo, perfecto. ¿Listo? Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Yo le voy a enviar aquí la foto para que la tenga bien clarita. Y ese es el taller de hoy. Entonces, ahí está. No necesitamos calculadora, solo necesitamos el saber las identidades. Taller de hoy. Listo. Listo, muchachos, feliz día. Se me cuidan, que estén muy bien. Nos vemos mañana en clase común y corriente. Ya mañana sí hay clase común y corriente, entonces nos vemos mañana. Se me cuidan, voy a dejar de grabar esto. Caso tal, les voy a compartir esta misma explicación por si de pronto